La trabajadora social y la psicóloga van al inquilinato donde viven en el centro de Medellín, porque este era un centro infantil en el centro de los inquilinatos, aquellos negros y oscuros que hay por la zona como del Hueco y de la Alpujarra. Van a buscar al niño y le dicen los vecinos, no, ellos ya no están, ellos se fueron anoche. Hay un niño en el hospital que está gravísimo y creo que es de tu fundación. Empezamos a averiguar y perfecto, era el niño. El niño lo habían empalado en un ritual satánico y se murió. Cuando le hicieron la autopsia tenía astillas hasta en los pulmones de madera, del acto tan violento que le habían hecho. El papá y la mamá pertenecían a una secta y el niño lo ofrendaron en sacrificio. El cerebro de un niño que está siendo violentado, pongamos violentado porque puede ser física o psicológica, y casi siempre la física va muy ligada a la psicológica, es un cerebro mucho más chiquito. Un cerebro donde la capacidad de concentración es muy bajita. ¿Por qué? Porque tiene toda esa ansiedad, angustia y miedo que no le permite aprender. Muchas veces con el perpetrador, con el que estaba encima diciendo no sirves para nada, con los niños hasta con el abusador sexual encerrados en la misma casa. Y salimos con una necesidad gigantesca de apoyo en salud mental. Marce, no hay psicólogos para tanta gente, no lo hay. El grito más grande de un niño para contarte que le está pasando algo es el silencio. A ver, en el tema de abuso, el 90% de los abusadores está en el portarretratos. Y te hablo de primos, tíos, abuelos, padrastros, papá, mamá. Al niño primero lo enamoran, le dicen que es el predilecto, el que más quiero. Le llevan regalos, se victimiza a la víctima, dice es que a mí nadie me quiere en esta familia y solo tú me quieres. Entonces hay todo un vínculo de amor y de un momento a otro sale esa bestia. Pero también está el tema que es gravísimo, que es el tema del grooming. Ese perpetrador que está detrás de la pantalla que se hace pasar por un par mío, que se hace pasar como el mejor amigo o como la novia, entonces me empieza a involucrar, a envolver, a que yo le mande fotos desnudo o videos y después me amenaza y todo ese cuento. El grooming es un factor gravísimo. ¿Te has preguntado qué pasa en la mente de un niño cuando nadie lo ve? ¿Qué huellas deja crecer por dentro que lo marcarán para el resto de su vida? Y si cuidar, verdaderamente cuidar, fuera el acto de amor más revolucionario que pudiéramos tener hoy en día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Enso Sin Filtros. Hoy les tengo un tema que nos va a tocar a todos el alma. Vamos a hablar de niñez, de vínculos, vamos a hablar de límites, de familia, de mujer, hombres, de violencia. Vamos a hablar de todo lo que pasa en la vida real, en la casa, en la escuela, alrededor nuestro. Y para esto tengo una invitada súper especial, Luz Amalia Botero, esposa, mamá de María Adelaida, una mujer que ha sido maestra para muchas de nosotras. Una mujer que se enamora de las oportunidades porque disfruta más que nadie en la vida encontrando soluciones. Luz Amalia fue durante más de 30 años directora de FAN Fundación, enseña en la maestría de neurodesarrollo y aprendizaje y nos ha acompañado durante mucho tiempo a muchas mujeres. Con Luz Amalia disfrutaremos mucho de estos temas. Para este que vamos a hablar hoy lo vamos a hacer como nos gusta acá, sin filtros. Porque hay momentos en los que uno necesita un guión, pero hoy solo necesitamos amor. Espero que disfrutes escuchándolo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Luza, bienvenida, esto es Enso Sin Filtros, es un placer tenerte con nosotros. Quisiera preguntarte, aprovechando la bienvenida, tú has sido una mujer que ha sido testiga de muchas violencias contra los niños y las niñas. ¿Recuerdas la primera que te marcó para siempre? Marce, primero gracias por esta invitación tan linda, me siento súper honrada de estar aquí contigo hablando de, como decías ahora, de los cuidados, del cuidador. Y te cuento que cuando trabajaba en FAN Fundación tuvimos una experiencia que fue la que marcó no solo a mí, sino a todo mi equipo y a la misma fundación, yo creo que la ciudad. Y era un niño que teníamos de 2 años,
que cambiémosle el nombre, se llamaba José, para que no toquemos nombres propios. Y era un niño que a duras penas terminaba la última silabita de las canciones porque ni siquiera hablaba bien. Y un día la profe se percata de que el niño tenía un chupado y un mordisco junto a la pierna y un chupado acá. Entonces, en su diario de campo ella escribe lo que encuentra y sigue el protocolo, que es cuando llega la trabajadora social o la psicóloga, intervienen al papá que llega por el niño y le dice, mire, el niño llegó con estas dos señales de violencia. Dice, no se preocupen, profe, ese es el hermanito mayor que tiene como 7 años, no se preocupen, es que él es muy brusco, no sé qué. De todas maneras, la trabajadora social no queda contenta y le dice, yo mañana voy a ir a visitarlo. Al otro día el niño no llega. La trabajadora social y la psicóloga van al inquilinato donde viven en el centro de Medellín, porque este era un centro infantil en el centro de los inquilinatos, aquellos negros y oscuros que hay por la zona como del Hueco y de la Alpujarra. Van a buscar al niño y le dicen los vecinos, no, ellos ya no están, ellos se fueron anoche. Bueno, nada que hacer. A los 8 días mi marido, que es médico y que trabajaba en un hospital, me dice, hay un niño en el hospital que está gravísimo y creo que es de tu fundación. Empezamos a averiguar y perfecto, era el niño. El niño lo habían empalado en un ritual satánico y se murió. Cuando le hicieron la autopsia tenía astillas hasta en los pulmones de madera, del acto tan violento que le habían hecho. Bueno, fuimos a juicio también nosotros, la Secretaría, en ese momento era la Secretaría de Bienestar Social, ICBF, todos los actores que teníamos que haber protegido al niño y que ninguno lo supo hacer. Fuimos, bueno, nos fue bien en el juicio porque esa profe que había registrado todo, teníamos la evidencia de que sí habíamos hecho un debido proceso, la Secretaría de Bienestar en esa época también se había trabajado hermoso y CBF había hecho su labor también. O sea, lo que pasaba era que el papá y la mamá pertenecían a una secta y el niño lo ofrendaron en sacrificio. El papá y la mamá todavía están en la cárcel, 60 años les dieron. Pero nos sentamos a decir, venga, que no sabíamos, en qué fallamos, porque le fallamos al niño. O sea, todos les fallamos al niño, que no sabíamos. Y nos fuimos a buscar expertos y vivimos con la doctora Isabel Cuadro, que es una psiquiatra, la mejor que yo conozco, en Bogotá, y nos dice, es que un niño que está mordido no se entrega. O sea, la función que sigue a morder es matar. Usted nunca entregue un niño mordido, ni un niño quemado. Y nos dio una clase de entender la violencia desde la psiquiatría y desde la psicología y saber cómo teníamos que actuar. Pero más allá de saber cómo teníamos que actuar en el momento que llegaba un niño, como llegó este niño, era saber qué teníamos que hacer para prevenir, para educar un poquito a la gente, para hablar de violencia como ese acto criminal. O sea, esta ha sido la peor violencia que yo he tenido como que vivir. Pero de ahí para adelante, y gracias a eso que nos pasó, nació Jugar para Sanar, que es una estrategia para acompañar a los niños víctimas de violencias, sobre todo la sexual. Luza, ¿es quizás la condena más alta que se haya interpuesto a unos padres de familia en este país? Yo creo que sí, y sobre todo porque se estaba estrenando la ley de infancia. Se estaba estrenando el cambio de ley, ¿te acuerdas que antes era el Código del Menor y ya después era la ley de infancia? Estaba estrenando la ley y les tocó a ellos una fuerte condena. Y pues los otros hermanitos de este niño ya pasaron a Bienestar y yo creo que ya están en procesos de adoptabilidad, no sé de ellos, pero sí fue una condena muy alta. Y sobre todo que nos enseñó otra cosa y es la corresponsabilidad. Sí. Porque cuando nosotros empezamos a hacer eso, miran que era corresponsable ICBF, la Secretaría, FAN, la Fundación, pero también los vecinos. O sea, los vecinos sabían que esa pareja tenía unas normas de vida súper raras, que pertenecían a una secta y que hicieron para proteger al niño, que ellos tenían una información más grande que nosotros. Entonces también empezamos a hablar de ser corresponsables, de tener una responsabilidad por el solo hecho de ser ciudadanos, de proteger a los niños. Luisa, muchas veces fallamos en el tema de la corresponsabilidad porque o nos da miedo involucrarnos o pensamos que no es nuestra competencia o inclusive decimos, pues a mí no me toca ir hasta allá y seguimos fallando desde ahí. Marce, pero vea, devolvámonos. Hay una deuda que tenemos con la niñez en este planeta, ni siquiera en Colombia, en este planeta. Acuérdate que si me devuelvo a época de romanos y griegos, escogían
si la niña vivía o no vivía, y los tiraban por el famoso monte, y lo ofrendaban a los dioses. Los niños eran niños a los 12, 13 años, antes no existían. Y seguimos creciendo, y ya en la Edad Media, acuérdate que los niños eran adultos en miniatura, los vestían igual que el papá, pero cuando nacían la nodriza se los llevaba 3 años alimentarlos, y había todo un manual para escoger la nodriza, pero que era que la leche fuera espumosa, que fuera gorda, es un lindísimo, o sea, es una historia hermosa, pero el niño no existía hasta los 3 años, que llegaba vestido como un adulto, y se tenía que portar como un adulto, esa era la condición, pero además no existía, o sea, ellos eran los hijos de la nodriza. Ya cuando iban a ser los reyes o cualquier cosa, empezaban a organizarlos. Después viene esa época de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, por hablarlo, para correr mucho más, y empiezan los niños huérfanos, que era la iglesia quien los cogía en esos orfanatos, y tenía dos cláusulas que eran dolorosísimas. Una, si no estabas bautizado eres un animal, no tenías el derecho de ser niño. O sea, el bautizo te daba la entrada a ser humano, si no te bautizabas no eras humano. Entonces los niños que se morían sin bautizar no había problemas, que no estaban bautizados, esos no eran nadie. Y segundo, toda esa parte de los orfanatos y demás, se empezó a dar una tortura a los niños, la cosa más horrible, pero fue durísima. ¿Por qué? Pues por lo que todos sabemos, el que peca y reza empata. Entonces el gran pedófilo en esa época le daba plata al orfanato, y casi que los niños eran de él. Era impresionante todo lo que logramos torturar a la infancia. Sí. Pero imagínate que más o menos en el siglo XIX viene Marie Claire. Marie Claire era una niña que la mamá vivía con ella, y ahí te voy a dar respuesta a lo tuyo. Pero la mamá la quemaba, la cortaba con tijeras, le pegaba con un látigo, y una vecina decía, no puedo, yo no puedo con eso. Y entonces fue a la policía, y la policía le dijo, no, es que los hijos son de la mamá y el papá, usted no se meta. O sea, ahí no hay ninguna potestad que esté por encima del poder del papá y la mamá, que los hijos son de ellos. Usted no tiene ningún derecho a meterse en este cuento. Entonces la vecina, desesperada de ver esas chiquitas, dice, alguien la tiene que proteger, y encontró quien la protegía, la Sociedad Protectora de Animales. ¿De animales? Ella fue y dijo, mire, ella es un animal, o sea, es un ser viviente, quítele lo humano, es un ser viviente como un perro, hay que protegerla, le está pasando esto y esto y esto. Y ese fue el primer paso para la protección de los niños. Esa vecina logró la magia de que la Sociedad Protectora de Animales la protegiera y le impidiera a la mamá que la maltratara y se la quitaran a la mamá. Y ahí empezó a gestarse todo un movimiento de protección hacia la infancia, hasta que llegamos ya al final del siglo XIX, que empieza hasta la pediatría, o sea, a haber médicos especialistas en los niños, y ya en 1994, 96 ya son los derechos del niño. Pero mira, estamos hablando del siglo pasado, pues a mí me tocó vivirlo, pues es que es ahorita, es el 94, 93, que realmente hablamos de derechos. Pero gracias a Dios en este momento, esa garantía de derechos, ese deber superior que es el niño, tiene toda la fuerza y la relevancia, porque imagínate que un país, para estar aliado y alineado con los derechos del niño, tiene que tener 2 condiciones. Uno, que los derechos sean jurídicamente vinculantes, que fue cuando nació la ley de infancia. ¿Por qué la tuvieron que modificar? Porque no todos los derechos tenían una ley que los protegiera. Entonces ya todos los derechos de los niños tienen una ley que los protege, y le dice al adulto, pilas, pues, corresponsable, es que mire que usted tiene ahí que ver. Y 2, los hizo irrenunciables, porque empezaron los muchachitos, no, es que yo no quiero ir al colegio de malas, yo no voy a ir al colegio. No, ¿cómo así? Es que usted no puede renunciar al derecho, o yo me quiero ir de esta casa porque yo no quiero esta familia. Usted no renuncia al derecho de tener una familia. Entonces, con la aparición de los derechos del niño, con toda ese carisma que le dieron de ley, de fuerza, empezó la gente a decir, no, es que hay que andar con cautela con los niños. Si los está protegiendo la ley, tenemos que ser cautelosos. Entonces, esa corresponsabilidad que tú decías es súper difícil, pero ya la ley te exige. O sea, te exige que si la ley te comprueba que tú te diste cuenta que ese niño lo dejaron encerrado un fin de semana y lloró todo el fin de semana y era un bebé y tú no llamaste a la policía, no hiciste nada por defender, eres responsable de la muerte del niño, que pasó en Bogotá con una señora que se fue un fin de semana con el novio y dejó el bebé en la casa. Sí. El bebé se murió, pero todas las vecinas lo oyeron llorar todo el fin de semana y nadie hizo nada, nadie tumbó la puerta, nadie llamó a la policía. Eso lo hace corresponsable. Entonces ya el tema del cuidado es de todos, no es del papá y la mamá.
Ya los niños no son del papá y la mamá. Los niños tienen unos derechos que los respaldan y los defienden, hasta del papá y la mamá, si es necesario. Luza, y a pesar de la legislación, todavía los niños siguen siendo víctimas de muchas violencias. Sí, Marta, y sabes que tristemente se queda uno aterrado, de verdad que son muchísimas. Y hay lugares y hay como culturas donde todavía no llegan, no son permeadas por los derechos del niño. Hay culturas donde, por ejemplo, los embera, los indígenas tienen su propia cultura y para ellos es ellos y punto. O sea, acuérdate que las niñas embera, por ejemplo, no tienen adolescencia, ellas pasan de niñas, cuando viene la menarquia, ellas ya son adultas casaderas, pero son niñas de 10, 12, 13 años, 15 años. Y son derechos que no es que estén siendo vulnerados por el hecho de quererlos vulnerar, sino porque la cultura misma lleva a que eso pase. Y, por ejemplo, nosotros aquí estamos felices porque se han logrado cantidades. Yo hace poquito estuve en otro país, casi me muero. En la calle había más niños pidiendo, bailando, pero niños que tenían vulnerado su derecho a estudiar. Aquí no volvimos a ver niños en los semáforos, gracias a Dios, a no ser que sean algunas indígenas que vienen con sus bebés, pero el gamín que decíamos en esa época, ese niño de la calle no se volvió a ver. Y no se volvió a ver porque ya tienen derecho a una educación, tienen derecho a una familia y tienen el Estado que está velando porque esos derechos se cumplan. Entonces, aquí vamos muy bien con los derechos, aunque como te digo, hay partes, hay comunidades, por ejemplo, en la ruralidad todavía hay una línea muy chiquita entre trabajar siendo niño y ayudar en la parcela. Eso es una línea chiquitica. Pero ya, por ejemplo, hablamos de tipos de violencia, que antes no hablábamos de tipos de violencia. Eso te quería preguntar, porque muchas veces nosotros pensamos que poner al niño a trabajar o sacarlo es la violencia, pero qué tipos de violencia nosotros no logramos identificar y que también son violencia contra los niños o que nosotros ignoramos que pueden ser violencia contra los niños. Empecemos por los que sí son violencia. Sí. Una repasadita rápida. La violencia física, la violencia psicológica, que creo que es la que más duele, porque es una violencia silenciosa, que el perpetrador sabe qué es lo que está haciendo. Cuando hablamos de violencia psicológica, Luza, para que las personas que nos ven puedan entenderlo mejor, ¿a qué nos referimos con violencia psicológica? Mira, a esa le llamamos la violencia silenciosa, pero silenciosa es porque es una relación entre el perpetrador, que así se llama la persona que ejerce una violencia, cualquier tipo de violencia, y la víctima. Entonces es esa violencia donde se lacera tu autoestima, se lacera tu amor propio, te inutilizan, te dicen eres inútil, eres feo, eres gordo, hablando entre niños, por ejemplo, que no solamente son los adultos los que lo generan, está el famoso bullying de los colegios, eso hace parte de esa violencia psicológica que se vuelve física también. Entonces la violencia psicológica es la violencia que te vulnera en el interior, que no te la ve, nadie te va a ver el golpe del que te dijo que eres una bruta y que no sirves para nada. Porque en esa violencia psicológica está la violencia patrimonial, que es la pareja que te dice, tú no tienes plata, tú no sirves para nada, no te voy a dar un peso, te vas a morir de hambre, y como tú no trabajas, entonces mira lo que va lacerando eso en un ser humano, hablando de la mujer. Pero en los niños esa violencia es una violencia hacia la autoestima, no sirves, eres malo, no te voy a querer, nadie te va a querer, es que a ti quién te va a querer así como estás de gordo, es que a los gordos solo lo quiere la mamá, como ese tipo de cosas son violencias psicológicas que hacen un daño grandísimo y es muy silencioso, porque eso te queda solo contigo como víctima. Y el impacto físico, emocional, cognitivo en un niño, ¿cuál es, Luza? Pero no solamente en el niño, o sea, ¿cuál es el impacto en este momento en la vida de un niño que lo está viviendo y que está siendo víctima de ese tipo de violencia, pero además, ¿cómo lo ve de adulto? Mira, hay unos estudios lindísimos ahora, y hablamos con evidencia científica, que eso antes teníamos la idea, pero no la evidencia. El cerebro de un niño que está siendo violentado, pongamos violentado porque puede ser física o psicológica, y casi siempre la física va muy ligada a la psicológica, es un cerebro mucho más chiquito. Un cerebro donde la capacidad de concentración es muy bajita. ¿Por qué? Porque tiene toda esa ansiedad, angustia y miedo que no le permite aprender. Porque tiene ese hipotálamo, esa amígdala y esa corteza prefrontal diciéndole, haga, no haga, muévase, no se mueva, defiéndase, cúbrase.
Entonces son niños que no tienen una buena capacidad cognitiva. ¿Y qué va a pasar como grandes? Va a ser un círculo de, casi que con seguridad, van a ser perpetradores. Que eso es una tristeza, porque aprenden, o sea, acuérdate también que están esas neuronas en espejo, que es lo más importante que yo tengo del adulto, el aprendizaje, lo que veo de ti, aprendo de ti. Y estos niños que vienen de violencias muy marcadas, cuando adultos son muy violentos, tienen la tendencia a la depresión, al suicidio, a todo lo que llamamos una falta de salud mental. Entonces, mira, y aquí vamos a tocar un tema lindísimo, ahorita sigo con el tipo de violencia, y es la salud mental positiva. Sí. Está muy de moda la salud mental, sobre todo después de la pandemia, quedamos todos aporreados, qué más violencia que estar encerrados sin querer estarlo, muchas veces con el perpetrador, con el que estaba encima diciendo no sirves para nada, bueno, con los niños hasta con el abusador sexual encerrados en la misma casa, y salimos con una necesidad gigantesca de apoyo en salud mental. Marce, no hay psicólogos para tanta gente, no lo hay, ni menos psiquiatras. Entonces, la UNICEF acuñó el término que me encanta, que es salud mental positiva. Y la salud mental positiva es la que la comunidad tiene que hacer para cubrir y acompañar a los niños. Es ese cuidado que hablabas ahora, es saber cómo tenemos que cuidar, y la salud mental positiva es súper linda, es simplemente coger los derechos uno a uno y protégelos. Si un niño tiene derecho a una familia, tiene una salud mental buena. Cuando la familia se debilita o se acaba, la salud mental se empieza a agotar. Entonces simplemente propendamos para que las familias se amen, se cuiden, se protejan. Si el niño va al colegio, tiene el derecho a la educación, eso es salud mental. Estar en la casa todo el día sin ir al colegio daña su salud mental. La negligencia, si un niño es bien cuidado, o sea, si tiene un cuidador que no es negligente ni física ni emocionalmente, que va al médico, que lo cuidan, lo quieren, ya la salud mental se mejora. Entonces, lo que nos llaman a decir es, venga, salud mental positiva es que coja todos sus derechos de los niños y haga, y vele por ellos, haga que se den y vele por ellos. Y van a ver que los niños van a crecer con una salud mental espectacular. Porque cada derecho vulnerado es un daño en su salud mental. Entonces, ¿qué nos toca a la sociedad, a las escuelas, a las acciones comunales, a los grupos, a las familias, a todo el mundo? Velar por los derechos de los niños para que su salud mental sea una salud mental positiva. Lucy, con lo que decías ahorita, nosotros garantizamos eso en los niños y estamos rompiendo casi que ese ciclo que se genera de la vulneración de derechos en el adulto, porque ese adulto ya no va a crecer así. Pero quiero aprovechar porque tocaste dos temas importantes ahora en relación con los niños, y es, como este es un podcast que esperamos que también vean docentes, un educador en el colegio, ¿cómo puede identificar de pronto que un niño esté siendo víctima de ese maltrato silencioso? Es que el grito más grande de un niño para contarte que le está pasando algo es el silencio. Ese es el grito más grande, el silencio. Y es aprender a detectar esos silencios, esas miradas tristes, esa falta de querer vincularse con el adulto, con el profe, con los otros compañeros. El vínculo, el no querer tener un vínculo, habla de un dolor en el alma muy grande, que es lo que pasa cuando hay un maltrato psicológico. Entonces, ¿qué le decimos a los profes? Lean esos niños. No queremos niños invisibles en los colegios, en los centros infantiles, en las escuelas. No, los niños invisibles, el niño que la profe, como no pone problema y como es calladito, entonces vámonos al problemático o al gritón. Sí. Y es aprender a leer los niños. Y para leer los niños hay que tener vínculo con los niños. Entonces, el llamado para todos los docentes es cómo estás estableciendo tu relación vincular con los niños. Porque, Marcia, imagínate, cuando uno nace, el vínculo es con la mamá, con el papá, con el abuelo, uno a uno, y uno es el rey. Cuando uno llega al centro infantil, el vínculo es 1 por 20. Sí. Es el primer vínculo que yo tengo que aprender a compartir con otros. Y que la profe no es la mamá, es la profe, y que tiene otros 20 niños, pero yo tengo que sentir que yo soy tan importante como cualquier otro para la profe. Y esa es la tarea que tienen, para que no incrementemos ese daño que puede estar haciendo una familia en un maltrato psicológico, y para que logremos restablecer el vínculo con la vida, con los niños. Es el docente al que se le llama y le dice, pilas, ¿usted qué está haciendo? O sea, ¿cómo son sus interacciones con los niños? Y hay modelos de interacciones divinos. Pianta tiene un tratado sobre las interacciones positivas que debe tener un docente con los niños para crear un vínculo y para hacer ese respaldo
en el crecimiento emocional de los niños, porque el colegio puede hacer más daño, porque esa es otra violencia, la institucional, que es el bullying que hacen los compañeros, o el bullying que hacen los docentes, o el daño que hace un docente cuando le dice, es que bruto, usted cómo hizo tan bruto, pues el daño que puede hacer también desde no medir las palabras, sino saber cómo tiene que ser esa relación linda con los niños. Y la violencia institucional, ya que la tocamos, también va ligada a los internados. Viste que a nivel mundial ya no hay casi internados. Sí. Es un modelo que se mandó a recoger porque el daño era impresionante. La falta de una... Entonces, por eso se está recurriendo a varios institutos a nivel de todo el mundo, para que el niño que tenga vulneración de sus derechos, porque el adulto responsable no tiene la capacidad para cuidarlo, quien llegue a una familia que pueda responder por él, mientras se soluciona su estado de vulneración. Imagínate que ayer nada menos estaba leyendo en Colombia, en este momento hay como 31.000 niños en protección. Eso es muchísimo. Y esos son los que logramos al menos poner esa alerta y que el Estado haga todo el papel de ser el cuidador. ¿Cuántos no sabemos, por Dios? Además, Luza, porque nosotros estábamos hablando de esos niños y acá quiero entrar como en otro tema, porque pensamos que solamente se le vulneran los derechos a los niños en situaciones económicas de mucha precariedad, pero hay niños que aparentemente los vemos en hogares funcionales, que tienen todo lo necesario, que uno podría pensar inclusive que tienen todos sus derechos garantizados, pero también pueden estar siendo víctimas de otro tipo de violencias. Marce, mira, en las clases altas hablamos de un tema que es durísimo, y es el secreto de familia. En el tema de abuso con niños, en las clases menos favorecidas, las señoras recurren al especialista, al psicólogo. ¿Qué hago? Mi marido está haciendo eso, o la profe se lo logra captar, y logramos llevar a un feliz término ese proceso. ¿Qué quiere decir feliz término? Que ponemos la denuncia, que retienen al abusador, al perpetrador y demás. En las clases altas se llama secreto de familia, y es que yo no voy a contar que mi tío está violando a mi niña, que mi sobrino está tocando a la niña. ¿Por qué? Porque socialmente no se ve bien. Entonces el daño que hacemos es todavía peor, porque la niña nos naturalizamos el abuso y decimos, pasito, ni una palabra, tú y yo hermanas no vamos a contar. Y segundo, porque el perpetrador no recibe un tratamiento, un acompañamiento, porque casi siempre, a ver, en el tema de abuso, el 90% de los abusadores está en el portarretratos. Casi nunca el abusador es un callejero, casi siempre está en el portarretratos, y te hablo de primos, tíos, abuelos, padrastros, papá, mamá, y vecinos, amigos de los hermanos mayores. Ese es el perfil más claro que tenemos nosotros de abusadores. Entonces piensa, si estamos hablando del primo, o sea, tu hijo le hizo algo a mi hija, eso se queda callado. Y son violencias que se van acumulando en la vida. Y son dolores que se van acumulando. Marta, ¿no te imaginas en toda esta trayectoria que tengo yo con el tema de abuso? La cantidad de gente que hablando normalmente, tomando algo con unas amigas, sale, ay, a mi chiquita, un tío me hizo tal cosa. Pero nadie hizo nada, nadie me oyó, nadie hizo nada. Y cuando nadie hace nada, se crece como si eso fuera algo natural. Y no quiere decir que todo el que haya sido abusado va a ser abusado. Pero sí hay que hacer una ruptura, hay que tener una justicia que restablezca a este niño que fue abusado, y que el niño pueda volver a vincularse con la vida. Porque mira, a diferencia de cuando a ti te pasa algo, que vas en la calle y te coge un tipo y te mete a un callejón y te viola, horrible, espantoso, psicólogo, todo lo que tú quieras, fue un evento y ya. Al niño primero lo enamoran, le dicen que es el predilecto, el que más quiero, le llevan regalos, se victimiza a la víctima, dice, es que a mí nadie me quiere en esta familia y solo tú me quieres. Entonces hay todo un vínculo de amor, y de un momento a otro sale esa bestia y lo toca y le dice, y donde cuentes te mato, y donde cuentes mato a tu perro, y donde cuentes mato a tu mamá, entonces ya el niño empieza con ese miedo, pero además del miedo, el dolor del abuso, porque es una vejación o una penetración, depende del abuso. Está el engaño, el que se enamoró de esa persona porque era la persona más divina conmigo, el que más me quería de la familia, el que me demostró su amor mucho tiempo. Entonces el dolor de un abuso infantil
Marce, es impresionante. Y queda para toda la vida, Luza. Pero por eso hay que tratarlo, por eso nació Jugar para Sanar, por ejemplo. Ajá. Porque si no hacemos una ruptura con lo que pasó, no le demostramos que no le va a volver a pasar, porque el compromiso es que el cuidador se tiene que comprometer a que no le va a volver a pasar. Y no trabajamos con él toda la parte de volver a restablecer el vínculo con la vida, de volver a creer, de que le creemos, de que sí, de que fue engañado, pero ya no va a haber engaño, ya va a haber alguien que está contigo. Es gravísimo. Pasar eso es como cuando uno tiene una herida y le revuelcan así, le ponen una corrita encima. Hazte de cuenta. O sea, eso, en cualquier momento eso explota horrible de infección. Pasa lo mismo. Cuando no trabajamos con un niño que haya sido vulnerado, en este caso abusado, con seguridad va a haber un proceso de crecimiento, de dolor, de engaño. O sea, si aprendió a que lo engañaron y nadie dijo nada, aprendió que lo vulneraron y nadie dijo nada, pues ¿cómo va a crecer? Lucy, ¿cómo acompañamos al adulto que fue víctima también de pequeño y que creció naturalizando esa situación? Porque igual va a tener situaciones en su vida adulta que lo va a recordar ese momento. Inclusive hay personas que como que lo borran, pero sus comportamientos siguen denotando ese trauma que tuvo de niño. ¿Cómo acompañamos y cuidamos a ese adulto? Marce, mira, y sobre todo que en las generaciones que están ahora adultos, fueron generaciones muy aporreadas, fueron niños muy silenciosos, por decirlo así. Sí. No son niños de la época de los 90, son adultos que fueron niños en los 80, 70, 60. Y en esa época, pues no quiero hablar mal de la iglesia, pero en esa época no se podía hablar mal del padre. En esa época, es que el mismo Garavito, la historia de Garavito, a Garavito lo abusaban. Y la mamá le dijo al papá, mire, su amigo lo está abusando, y le dijo, mi amigo no habla a nadie mal. Y tapó a su amigo, y el malo era el niño. Y eso pasaba mucho. Nosotros al principio, cuando empezamos a detectar esos casos de abuso, por ejemplo, le decíamos, mamá, el niño narró tal cosa, y decía, ¿a usted qué le importa? Si él es el que me da la comida. O es que, ¿quién puede ser el que le está haciendo esto al niño? Que dice, no, es que debe ser mi papá, a mí también me lo hacía. Pero es que es mi papá. No importa, aquí no importa quién sea. O sea, entonces, cuando ese adulto recuerda, se le viene toda esa memoria de lo que le pasó, también busca ayuda y se le da ayuda lindísimo. Porque es volver a tomar ese niño herido, para sanar ese niño herido. Y para que sea él un gran cuidador de los niños. Eso es como también lo que se busca cuando el adulto se reconoce a sí mismo como un abusado. Claro que yo, cuando empiezo mis charlas de abuso, Marce, la gente se ríe mucho y digo, levante la mano a la que nunca le ha pasado nada. Y nadie levanta la mano. Porque mira, por ejemplo, en mi época era súper de moda que los exhibicionistas por la calle le mostraban a uno, pues abrían así, le mostraban a uno el pene, que en los buses le metían la mano a uno por debajo del uniforme. Si tuvieras todas las historias, y el abuso se configura como en 25 formas de abuso. La pornografía, los tocamientos, las vejaciones, el exhibicionismo, el voyerismo, hay muchas cosas que son interesantes. Entonces yo creo que todas tuvimos en alguna vez una experiencia maluca que contar, pero no nos quedamos enganchadas en la experiencia porque era pasajera. O sea, sí, fue el señor del bus y eso nos dejó súper maluco y todavía lo tenemos aquí, el señor que me metió la mano debajo del uniforme, como me decía una fiscal un día. Dice, es que yo, donde lo vea, yo lo mato, es que me metió la mano debajo del uniforme. Pero todos tenemos una experiencia que superamos y la superamos bien. Pero cuando la experiencia ha sido una experiencia con todo... traumática y que fue durante mucho tiempo. Y ahí es donde hablamos del estrés tóxico, sí, donde de verdad hubo un daño hasta en las conexiones neuronales, en ese desarrollo cerebral. Sí, es necesarísimo tener un restablecimiento de ese niño. Lucy, ¿cómo le decimos nosotros? Aprovechemos este espacio para que hombres y mujeres que nos estén viendo, que de pronto fueron víctimas de abuso y que no se atreven a contárselo a nadie, que todavía sienten vergüenza, que todavía sienten que fue su responsabilidad, porque es que además el perpetrador le hace creer a la víctima que es su culpa, su responsabilidad. ¿Cómo los invitamos para que busquen ayuda, para que sanen ese proceso que vivieron de niños? Mira, Marce, tú no sabes lo liberador que es para un adulto sanar eso. Y lo digo por las personas que hemos tenido la
la oportunidad de tener nosotros, mamás, porque, o sea, sanar ese niño interior y sanar todos esos dolores que teníamos de una infancia que no nos creyeron o que no fuimos capaces de hablar, donde ganó el miedo por encima de la verdad. Entonces, la invitación es busquen ayuda, busquen a alguien. Hay unos terapeutas espectaculares que trabajan este tema. No es una terapia inmensamente larga, es una terapia de sanar ese niño que fue aporreado y que fue tan herido. Y de verdad que es increíble, increíble como se deja a un lado tantos miedos, tantos temores que vivimos con adultos y nunca supimos por qué. De dejar, que a mí no me pasó nada, sí te pasó, con seguridad en el cajón tenés alguna pastillita para ayudarte a dormir, a relajarte, a quitar un poquito la ansiedad. Entonces la invitación es, primero creámosle a todos los niños. Sí. Hay que creerle a los niños, no nos puede pasar que se nos pase un niño sin que le creamos y que le pase lo que le pasó a usted como adulto. Eso es lo más importante, no podemos dejar que pase. Y segundo, busquemos ayuda. Si somos un caso de esos de los que me reconozco a mí misma, que ese tío, es que las historias son lindas, un amigo una vez me decía, es que ¿sabes qué pasó? Mi tío nos ponía en la piscina a jugar que éramos novios. Y éramos novios rápidos. Entonces novios rápidos era que el tío las tocaba rápido. Y éramos novios. Y ella sabía que eso no estaba bien, ella que se sentía súper maluca, pero no era capaz de decir, porque los novios no contaban lo que decían. Ningún novio podía contar lo que hacía. Y ya el tío se fue y cuando el tío volvió ella se acordó de ese novio rápido y le daba la cosa más horrible. Entonces, sí, la invitación es a que si lo tenemos, saquémoslo. Hay cosas que no se pueden dejar adentro. Y no importa la edad que se tenga, hay que sacarlo. Es como esas espinitas que se quedan metidas y nunca nada. No, eso hay que sacarlo. Y sacarlo libera, sana, nos permite llenar el pulmón, como digo yo, y es súper importante. Luz, estamos en este momento en una sociedad muy ausente, padres muy ausentes que trabajan todo el tiempo, niños muy solos en sus casas, no se privilegia la comunicación y la conversación en los hogares. ¿Cómo decirles a estos papás esos efectos que está teniendo en los niños? Primero, crecer sin ellos, sin esos vínculos y ese afecto alrededor. Segundo, esa posibilidad que se están perdiendo de poder escuchar, porque además el niño pues va a aprovechar los 5 minuticos que tiene y esos 5 minuticos que tiene, inclusive hay muchas familias que le entregan más bien un dispositivo electrónico al niño como para que se entretenga y no me perturbe. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender primero la consecuencia que eso está teniendo de estar tan ausentes y que hayamos naturalizado también el hecho de que los niños estén pegados a una pantalla? Marce, mira, en la generación del siglo pasado decíamos que eran migrantes, que nosotros éramos migrantes digitales los viejos y los niños eran nativos digitales, que habían nacido con el chip. Sí. Pero ya esos niños están grandes y ahora lo que tenemos es huérfanos digitales. La orfandad que está dejando la digitalización de las familias, de las personas es impresionante, porque todos están pegados a la tablet, al celular y el niño está huérfano. No tiene quien genere un vínculo, no tiene quien lo escuche, como decías ahora, no tiene quien lo acompañe en sus tareas, lo acompaña el señor Google, pues es el mejor amigo del mundo. Y la inteligencia artificial hoy en día, ¿cómo te parece la inteligencia que artificial? ya es el terapeuta. Claro, hasta el terapeuta, ¿no? Sí, así. Pero el llamado es, necesitamos volver al vínculo, el apego seguro. Uno necesita tener un apego seguro para vivir. Uno no puede, el apego no puede ser una tablet de computador. Y los apegos están siendo digitales, todos los apegos. Necesitamos apegos físicos, apegos que se miren a los ojos, apegos que se toquen, que se acaricien, que caminen cogidos de la mano. Necesitamos otra vez volver a lo simple, a hacer un picnic en la manguita de la casa, a salir juntos a mojarnos cuando está lloviendo. Ese es el llamado que les hacemos, pero a los gritos a los papás. Vuelvan a lo simple, vuelvan a lo básico, boten los celulares, vámonos todos para afuera, nos vamos a mojar. Uy, esa sensación es linda. Hagan cosas que le queden en el alma a los hijos. Váyanse a recorrer una montaña, no sé, monten en bus, si no montan en bus, o si montan mucho en el bus, entonces que la experiencia sea que vamos a montar en un tren o en el metro. Hagan cosas que le queden en el alma, que lo que quede en el alma no sean dolores,
sean recuerdos lindos, sean momentos de vínculo, de amor, de entrega. Ese es el llamado. Y eso esa es la tarea del cuidador. A mí me encanta ahora la moda del cuidado. Está de moda la palabra cuidado. Sí. Pero lo que está de moda realmente es, no hay especialistas, como te dije ahora, para tanta gente. El cuidado lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, con el otro. Entonces yo soy cuidadora de adultos, soy cuidadora de niños, soy cuidadora de mis vecinos, soy cuidadora de la señora que trabaja conmigo, soy cuidadora de ti. ¿Por qué? Porque me tengo que interesar por el otro. Pero ahí no hay nada que medie digitalmente. Todo tiene que ser el alma con el alma y el cuerpo con el cuerpo. O sea, no podemos seguir apoyándonos en lo digital, porque nos estamos dejando mamás huérfanas de hijos, hijos huérfanos de papás y mamás. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy unas charlas para las niñas embarazadas, sobre todo las adolescentes, y les digo, el mejor regalo para un hijo es una hora, óyeme, de 24, una hora en exclusiva con ese hijo. Pero lo primero que tienes que hacer es estar a la altura de esos ojos. Bájate, tírate al suelo, juega con él, ríete con él, canta con él. Hay 10 tipsitos que se le da a una mujer embarazada. Pues estamos trabajando con unas adolescentes aquí en uno de los municipios. Todas son niñas adolescentes en embarazo, que son embarazos inoportunos, no tanto no deseados, sino inoportunos. Y les estamos enseñando cómo tienen que construir el vínculo y el apego seguro. Porque eso, Marce, es la mejor forma de cuidar a alguien. Cuando tú generas un vínculo y la persona siente que ese vínculo contigo es un vínculo duradero, o sea, tiene apego, y que no me vas a engañar, ni me vas a hacer nada distinto, a protegerme y a querer. Entonces son las palabras claves, vínculo y apego seguro. Luza, una de las mayores preocupaciones en este momento en la Organización Mundial de la Salud es el incremento en las tasas de suicidio en adolescentes. ¿Tú crees, me gustó ese término de huérfanos digitales, no porque me haya gustado, sino porque me queda sonando, pero me preocupa muchísimo lo que está pasando como sociedad? ¿Tú crees que eso esté generando y desencadenando estas tasas de suicidio? Marce, claro, es que ¿qué pasa con las pantallas? Las pantallas te dan, pero no te devuelven. O sea, ellas te dan información, pero si tú les preguntas, ¿y era amarillo o rojo? Ella no te va a contestar. O sea, no hay una interacción. Entonces, las pantallas se vuelven un dador de información y yo soy el que tengo que asimilarla y entenderla. Entonces, si estoy solo, son esos maldingos retos que ponen de los muchachos, que ya ves que se suicidan muchísimo. Sí. Pero también está el tema que es gravísimo, que es el tema del grooming. Ese perpetrador que está detrás de la pantalla, que se hace pasar por un par mío, que se hace pasar como el mejor amigo o como la novia. Entonces me empieza a involucrar, a envolver, a que yo le mande fotos desnudo o videos, y después me amenaza y todo ese cuento. El grooming es un factor gravísimo para lograr abusos sexuales en niños y para llegar los niños al desespero, al no saber qué hacer, porque es que ya le va la amenaza de un grooming es: si tú no me mandas otra foto, todas las fotos que me mandaste van a estar en el chat del colegio. ¿Qué hace un niño ante el desespero? Mandarle otra foto. O suicidarse. O suicidarse. O no volver a estudiar, o no volver a hablar. O sea, y ahí es donde necesita toda la compañía. Luza, ¿qué señales de alarma tengo que encender yo como mamá, como papá, para poder identificar? Porque sobre todo se da mucho en los adolescentes. Yo digo que los niños hasta los 7 años tienen la capacidad de conversar un poquito más, de contar un poquito más lo que les pasa. Sí. No muchos, pero sí lo pueden, son más conversadores, pero están entrando en esa preadolescencia y adolescencia y se vuelven muy monosílabos. ¿Qué señales de alarma puedo tener yo presentes, de que yo diga, esto está pasando con mi hijo? Pero además, ¿cómo creo yo entornos de confianza? Porque los adolescentes no quieren hablar con los papás. Marce, devolvamos tu pregunta. Lo primero que tengo que hacer yo, como mamá de un adolescente, es saber cómo lo protejo. Porque yo cuento la historia de una tía que tenía un hijo, que era una calavera, un adolescente loco, y un día dijo: estoy feliz, mira, está súper encarretado con las maticas. Ve, me está trayendo matas, tan hermoso ese muchacho. Y le ayudaba a regar las matas y era marihuana. Pero la tía no tenía ni idea qué era. Entonces, ¿cuántas mamás no tienen ni idea cómo se entra a internet, cómo revisa el celular del hijo? Entonces, el primer alerta, el primer llamado es: mamá, usted maneje el celular de su hijo. El derecho a la protección es hasta los 18 años. Si usted no lo protege, usted está
siendo negligente con su hijo. ¿Usted montaría a su hijo en un bus para que baje al centro de la ciudad solo, de 10 años? No, ninguna. Pero lo deja navegar en un mundo que recorre el universo entero, solo. Entonces, primera alerta, mamá, no tienen por qué tener claves. Usted tiene que tener todo el derecho, porque es su derecho, y es el derecho de él que usted lo proteja, de mirar qué está pasando en las redes. No le dé miedo. Ay, es que el derecho a la intimidad ese no existe. A los 18 años usted no necesita intimidad, usted necesita compañía para saber qué está pasando, para que entienda lo que está pasando en las redes. Entonces las mamás se mueren de miedo, entonces los dejan tener la clave de la clave, y el celular es un mundo que ustedes conocen totalmente. El llamado es, papá, aprenda bastante. Necesito que se conozca hasta los juegos, cómo son los juegos, cuáles son las nuevas, el TikTok, el no sé qué. Entre a mirar qué está viendo su hijo. Si usted le está dejando solo con una tablet, porque es como que lo montar en un bus para que bajara al centro de la ciudad. No lo deje solo. Segundo, a las 9 de la noche no debe haber wifi en ninguna casa. O si hay wifi, todos los equipos bajo llave o guardados en su cuarto. Usted no necesita un celular a las 10 de la noche, si es un niño o un adolescente, para nada. O sea, a las 10 de la noche ya nadie lo va a llamar, ¿sí? Lo necesitas para otra cosa. Y Europa ya si están despiertos a esa hora, o sea, es cuando cogen los niños esos grooming y los ponen a hacer cosas en vivo para vender la pornografía infantil. Y eso sí que los mata, porque eso cada vez va siendo como una bola de nieve y cada vez son cosas más graves y más graves, y ahí es cuando los niños de verdad no saben qué hacer, se suicidan, no saben cómo buscar ayuda. Y la tercera cosa, ay, el diálogo. Ese es el mejor app. Yo digo que es la mejor app que existe, el diálogo. Hable con él. Que él no le responda, no le importa, pero usted hable, que él oye. O sea, él no tiene cómo cerrar los oídos. Puede que cierre la boca, pero los oídos no. Sin cantaleta, sin ser cansona. Claro. Hable, cuéntele historias. En ese momento, si usted se mete a YouTube, hay todos los videos que quiera del grooming, de lo que le pasa a los niños, cómo lo hacen. Aprenda usted y enséñele a él. Y es que a mí me están haciendo grooming y me está pasando esto, yo como le explico a mi mamá, es que le tengo que explicar casi que desde el principio cómo aprende el computador. Si mi mamá no tiene ni idea de tecnología. Entonces le digo, si yo sé de tecnología, le digo, mami, en el juego tal pasó esto y esto y esto porque se metieron por tal. La mamá sabe de qué están hablando. Pero si el universo tuyo está tan lejano tecnológicamente del de tu hijo, es muy difícil encontrar un punto donde tú me entiendas qué me está pasando. Porque tú no vas a saber ni siquiera qué te está pasando. Es que no te imaginas la cantidad de niñas que se buscan de 12, 13 años, que eso pasa todas las semanas, 2 o 3. Son niñas que cuando le pregunta a Fiscalía, ¿dónde está el equipo? Ni siquiera saben dónde está el equipo. ¿Cuál es la clave? No tienen ni idea. Entonces, cuando la Fiscalía se mete a mirar en ese celular, en ese computador, está todo ese universo de ese hueco negro oscuro donde estaba metida esa muchachita. Que lo único que le tocó hacer fue darle gusto al perpetrador y irse a encontrar con él y se perdió. Aparecen, sí, pero aparecen en muy malas circunstancias. Casi que es un llamado a asumir con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho amor esa crianza de los hijos. Y no olvidarse, Marce, de que el derecho de los niños se acaba a los 18 años, no a los 14 ni a los 10. Y ellos tienen derecho a la protección. Y todo lo que tú no hagas por protegerlos es negligencia. Y eso se castiga con la ley. ¿Qué, cómo la castiga la ley? Te quitan los hijos, te los retiene. Pues estoy poniéndote un ejemplo. Y si la cosa llega a ser tan grave que se muere, te dan a esta cárcel. Sí. Entonces es muy importante que los niños entiendan que la responsabilidad de los papás no es solamente porque eres mi hijo y te tengo que cuidar, sino porque también tengo la ley encima, que me dice, pilas, pues, usted tiene que velar por los derechos, y cada derecho que se incumpla es negligencia, y si hay negligencia y se comprueba, se le retiene el hijo, se le quita, no sé, pasan muchas cosas. Entonces eso también es súper importante porque es un apoyo que tenemos los papás frente a los hijos. Luza, la violencia tiene muchas caras. Y quisiera aprovechar también este espacio para ti para hablar de otro tipo de violencia contra las mujeres, de violencia contra los hombres. Te quisiera preguntar, la violencia contra las mujeres casi que ya es una violencia estructural. ¿Cuáles son esos tipos de violencia invisibles contra las mujeres hoy en día? Mira, Marcia, así como te conté la historia que teníamos una deuda con los niños, tú no te imaginas la que tenemos con las mujeres. Esas que eran las brujas de la Edad Media, acuérdate que eran acusadas de brujería por el solo hecho de ser mujeres. O sea, es una violencia estructural, como dices tú. ¿Cuáles son los tipos de violencia que más llama la atención? Bueno, el femicidio, que es
una nueva caracterización que se hizo a esa violencia que me gusta muchísimo, es como el llamado a una mujer a decirle, mira por el camino que vas, ya te maltrata, ya te grita, ya te ha tirado 2 veces contra la pared, y hay un violentómetro que es un termómetro hermoso para mujeres, lo que sigue es que te va a matar. O sea, hay una alerta, un llamado de alerta, porque antes mataba a las mujeres, pero era un asesinato común y corriente, no era una categoría como el femicidio. Entonces, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? Pasa que la misma mujer es quien permite que la violente. ¿Pero por qué? Porque trae ese estigma de que a mi mamá le pasaba, a mi abuela, o sea, cargamos como con ese estigma generacional de que la mujer es callada, la mujer no responde, a la mujer no le duele, la mujer es hecha de otra cosa, y por eso puedo hacer lo que yo quiera con ella. En este momento estamos hablando de una violencia más que cualquier cosa, más que física, porque no es tan común la violencia física ya, es la violencia psicológica, la patrimonial, no te doy un peso, no te dejo estudiar, eres una bruta, esa es la violencia que más se está reflejando ahora. Lucy, ¿cómo la rompo? ¿Qué puedo hacer yo si estoy siendo víctima de ese tipo de violencia? Mira, la mejor forma de romper la violencia es denunciándola. Y no tiene que ser, no hablo solo de policía. Denúnciala con tu suegra, denúnciala con tu hermana, denúnciala con la gente que te ama. Y si el perpetrador se da cuenta que ya todo el mundo sabe que él te dice eso, o se va o lo merma, o va mejorando. Lo que nos mata es el silencio. Y volvemos al tema del silencio. O sea, quedarnos callados es ir engendrando ese dolor, esa tristeza, irnos creyendo el cuento de brutas, de que no servimos para nada, de que somos malas. Entonces, lo más importante es rodearnos de la gente que nos ama y contar lo que nos está pasando. ¿Para qué? Para que cada vez para que tú me digas, tú eso no es verdad, tú eres súper inteligente, pero ¿cómo te estás dejando eso? No, etcétera, etcétera. O sea, darle todo el valor a esa mujer por ese núcleo que la respalde y la acompañe. Y rico huir pues donde un profesional, eso me parece espectacular. Está bien sentirse mal, pero está mucho mejor pedir ayuda. Luza, y en la violencia patrimonial, esas mujeres que no se van porque se quedaron toda la vida en casa o porque no tienen cómo mantener el estado y el nivel de vida que tienen hasta ese momento, o porque están pensando en los hijos y en cómo seguir garantizando ese nivel que tienen los hijos, ¿qué pueden hacer? Marce, esa violencia es durísima porque es una violencia rodeada de tristeza. Son mujeres que nunca les va a brillar esos ojos, y uno sabe quiénes son. Son esas mujeres que no le brillan esos ojos. No, hay armarse de valor, buscar ayuda. O sea, la única manera de salir de esos ciclos de violencia es buscando ayuda. Bien sea de un profesional, bien sea de una familia que te apoye y te diga, no te preocupes, mándalo para la porra que yo te apoyo, yo te ayudo con los hijos, yo te doy trabajo, ven, empieza a estudiar por acá. Es la única manera de romper con esos ciclos de violencia. Luza, pero las mujeres también son perpetradoras de violencia. Claro. Yo me acuerdo... ¿Por qué nos cuesta tanto tener esas conversaciones y a los hombres les cuesta tanto tener esas conversaciones? Es impresionante, Marce. Mira, Lucía de la Cuesta, pues una mujer que admiré muchísimo, decía, ¿por qué nadie habla de la violencia contra los hombres? Es que yo tenía un vecino, decía ella, que la mujer le pega con un sartén en la cabeza cada vez que llega borracho. Esa es una violencia. Sí, y también hay una violencia dura contra los hombres, no contra todos, pero si hay un estereotipo de hombre, de compañero, que es muy llevado a extremos de violencia, por inútil, o porque no es el profesional que nos esperamos, o por mucho tiempo. También el hombre sufre muchísimo violencia, muchísimo, pero esa sí que es bien callada, esa no existe, esa sí que no existe. Porque el hombre que se deje regañando la señora no es un varón. Pues todavía, sí, claro. Y todavía estamos en esa cultura. Sí, claro. También son violencias estructurales y muy culturales. Pero son violencias durísimas. Sí, hay mujeres súper violentas que acaban con los maridos. Además, hay otro tipo de violencia que sufre el hombre, y es la violencia familiar. Puede que la esposa no sea violento, pero como no sirve para un carajo, los cuñados acaban con él. El suegro, la suegra lo detesta. La violencia de suegras es una violencia dura también, que tiene que sufrir el hombre, pero esa está súper invisible. Pero igual que con la violencia de la mujer, hay que pedir ayuda, hay que levantar la mano, como te digo, está bien sentirse mal, pero está mucho mejor pedir ayuda. Ese es el tema para la violencia. Luza, ¿cómo construimos vínculos saludables? Ay, Marce,
el tema de vincular con el otro es un tema de paso a paso, de evento a evento. O sea, yo construyo vínculos contigo cuando salgo contigo, cuando tengo tiempo solo para ti como amiga. Construyo vínculos contigo cuando te oigo, cuando para mí tu historia es importante, cuando sigo tu historia, cómo siguió, qué pasó, qué te contestó. Yo construyo un vínculo lindo contigo cuando sé que te gusta, conozco tus gustos, pero para eso tengo que tener un contacto muy intenso contigo para saber que el azul te encanta y te queda bonito y que el rojo no te lo pondrías en la vida porque te parece. Entonces, son pequeñas acciones, como te digo, con las mamás, por ejemplo, en embarazo les damos 10 tips, cántele, juéguele en el piso, una hora con él, acarícielo, el masaje construye vínculos. Hay cosas lindísimas que construyen vínculos que no tienen nada que ver con esa tablet, no tienen nada que ver con lo digital. Es lo humano lo que volvemos a decir, venga, volvámonos a mirar a los ojos, volvámonos a conectar con el alma, volvámonos a hablar pasito, porque cuando tú estás enamorada, tú hablas pasito con tu novio, porque está el corazón con el corazón. Entonces uno habla pasito, porque los corazones están así. A medida que el corazón se va aislando, va creciendo el volumen. Y cuando ya está así, ya hablamos a los gritos, porque no nos oímos, porque ya el corazón no está cerquita. Entonces la invitación es que no dejemos que ese corazón se separe, a que siempre tengamos por qué hablar pasito, porque el día que le gritamos a un niño, el día que le gritamos a la pareja, ese corazón se va corriendo, se nos va separando. Y necesitamos tener ese vínculo así, necesitamos tener ese corazón calientico. Entonces, todo lo que son las agresiones físicas, las verbales, lo que hacen es que nos van separando y separando hasta que llegue el momento en que yo estoy en mi tablet y tú en la tuya, porque el corazón ni se habla ya. Casi que te mando el mensaje, hola, ¿qué vamos a comer hoy? Y tú me contestas en el chat, tal cosa, y ya, porque se separan los corazones. Y da risa, pero es verdad. Es verdad, sí. Es verdad. Entonces, el llamado para hacer un apego seguro, un vínculo de calidad, es ese, es volver a lo básico, como te decía, el volver a mirarnos, a acariciarnos, a escucharnos, a estar juntos, a sacar un rato para ir a comer una paleta, a sacar un rato para hacerte un masaje, para cantarte, para oír música de la que nos gusta, para tomarnos un vino juntos. O sea, entre los adultos ese vínculo se construye lindísimo. Es tanto que cuando uno invita amigos es porque hay un vínculo y siempre hay algo para compartir, para comer, para tomar. Casi nunca o nunca cuando viene un amigo de noche acá a tomarse un vino, estamos todos con el celular en la mano. Es que ni siquiera lo sacamos, porque es que tenemos un espacio lindísimo con los amigos. Entonces la invitación es volver a lo básico para construir esos vínculos con los adultos. Y con los niños es no olvidar lo básico. ¿Qué es lo básico? La conversación, el diálogo. Como te digo, la mejor app que existe es el diálogo. Esa app, mejor dicho, hace que no pase nada. Hace que los niños realmente sepan cómo lo tienen que enfrentar, que sepan que tienen un compañero al lado que le va a ayudar a dar el paso que tiene que dar con firmeza y bien y claro y que lo va a orientar qué va a pasar. Esos son como la magia para poder combatir los dolores, las violencias, las tristezas, las depresiones, esos huérfanos digitales, esa soledad. Luisa, qué conversación tan linda. Estamos llegando al final y se me ocurría, estaba pensando en este momento que te escuchaba hablar, y es en cómo yo también aprendo a cuidarme a mí misma, a elegirme a mí misma, porque casi que nos volvemos en cuidadores de los demás y nos olvidamos del ser humano más importante que tenemos, que somos nosotros. No damos lo que no tenemos. ¿Cómo hago yo para elegirme? Marce, mira, y lo más triste es que estamos acostumbrados a tirarnos muy duro nosotros mismos. Sí. Durísimo. O sea, somos el peor enemigo de nosotros mismos muchas veces. A nosotros, por ejemplo, las mamás adolescentes que estamos trabajando, el primer regalo que le damos es un espejo, para que cada vez que se miren se acuerden que lo más importante que puede tener un ser humano que van a cuidar es a ellas bien, a ellas sanas, a ellas alegres. Entonces, lo que se le pide a una mamá, a un cuidador es, si usted está bien, usted puede hacer bellezas con el universo, pero si usted está bien, usted no puede hacer nada. Entonces, frente a la depresión, frente a la tristeza, ¿usted qué puede hacer con un niño si está con depresión? Nada. O sea, empiece a trabajarse usted misma, a trabajar la autoestima, a trabajar que usted se vea bonita en ese espejo, que usted diga, yo soy capaz, soy una berraca, todos los días voy a ser capaz de hacer las cosas mejor. Hoy pude hacer tal cosa que no era capaz. O sea, superar mis metas, ponerme metas día a día y cada día ser mejor. Porque lo mejor que puede tener
una persona que necesite cuidado es un cuidador sano, un cuidador con salud mental y salud física. O sea, también les decimos pilas, ejercicio, come saludable, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Entonces, es desde el amarnos a nosotros mismos para poder dar muchísimo, que ahora nos están requiriendo mucho a todos los adultos cuidadores para que podamos realmente dar. Luza, muchas gracias por esta conversación tan amorosa, tan linda, pero a la vez tan cuestionadora frente al rol que nosotros estamos asumiendo y desempeñando en este momento como sociedad. No, Marcia, a ti. Y Enso Sin Filtros realmente está llegando, y está llegando a mucha gente porque es lo que necesitamos, oír las verdades para poder saber cómo tenemos que ser cada día mejor. Sí. Muchas gracias a ti. Les dije que esta conversación nos iba a tocar el alma y nos la tocó en lo más profundo. Y lo hablamos así, de verdad, con lo que pasa, con lo que está pasando en nuestras familias, en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que más amamos a nuestro alrededor y que no sabemos si en algún momento también estamos les estamos vulnerando a ellos sus derechos o nosotros mismos estamos siendo víctimas de alguna vulneración de un derecho. La invitación hoy es a lo que nos decía Luz Amalia, volver a lo simple, a tener un espejo, a volvernos a mirar el espejo, a mirarnos con amor, con compasión, a volver a lo esencial que tenemos como seres humanos. Esto es Enso Sin Filtros, un podcast donde el humano es el punto de partida.